La crítica literaria, el diálogo constructivo entre textos. Partiendo del entendimiento de la crítica como un proceso dialógico, se reconoce que las palabras se han convertido en los argumentos tanto del escritor como del crítico. Este último aprende de sí mismo a partir de lo que el texto le transmite. En muchas ocasiones desaprueba, recomienda, complementa, opina, agrega y no escatima en recursos literarios que tienen como objetivo invitar a los lectores a apreciar lo que desde su punto de vista quiere transmitir sobre la obra misma. Hay cierta conciencia y distancia que separa los pensamientos humanos e intelectuales. Por esta razón, las culturas y las épocas intentan conectarse por medio del puente literario para poder darle un sentido e interpretación al texto que se está analizando. En otras palabras, hay un intercambio con el otro. También necesariamente se establecen acuerdos para poder encontrar la voluntad del entendimiento, como menciona Todorov 1991. Pero la literatura es siempre un intento de revelarnos un lado desconocido de la existencia humana. Aunque no tenga privilegio alguno que le asegure el acceso a la verdad, no deja más de ir en pos de ella. Para acercarse más a la crítica, hay que entender el papel que desempeña el escritor en comparación con el crítico, puesto que para tener el objeto de estudio, ya sea un texto o un libro, primeramente hubo un creador o un inventor que encontró en el lenguaje un medio o fin para plasmar y presentar una secuencia de ideas sobre la existencia humana o la comprensión de la vida. Aquí se coloca en juego tanto la imaginación como las palabras que dan cuenta de un mundo sensible a los ojos del espíritu. Dice Genet, 1966. El escritor opera por medio de conceptos, el crítico por medio de signos, pero lo que era signo en el escritor, la obra, se convierte en sentido en el crítico, objeto del discurso, y lo que era sentido en el escritor, su visión del mundo, se convierte en signo en el crítico como tema y símbolo de una cierta naturaleza literaria. En este caso, el escritor se interroga sobre el universo para crear la obra, partiendo de lo apreciado en otros textos con relación a las estructuras que le aportan a su elaboración. Por otra parte, el crítico toma la literatura misma en sus manos, es decir, la obra, y analiza elementos como el objeto del discurso, los signos, símbolos y significados, aportando su perspectiva y posición como observador que comunica con el firme propósito de trascender. Dice Genet, 1966. El escritor opera por medio de conceptos, el crítico por medio de signos, pero lo que era signo en el escritor, la obra, se convierte en sentido en el crítico, objeto del discurso, y lo que era sentido en el escritor, su visión del mundo, se convierte en signo en el crítico como tema y símbolo de una cierta naturaleza literaria. En este caso, el escritor se interroga sobre el universo para crear la obra, partiendo de lo apreciado en otros textos con relación a las estructuras que le aportan a su elaboración. Por otra parte, el crítico toma la literatura misma en sus manos, es decir, la obra, y analiza elementos como el objeto del discurso, los signos, símbolos y significados, aportando su perspectiva y posición como observador que comunica con el firme propósito de trascender. La crítica se distingue por ser propiamente dialógica, por muchas razones, primordialmente por su intencionalidad, ya que pretende comunicar un discurso basado en argumentos, información, textos y opiniones. Estas llegan a formar una red inmensa de conocimientos tanto literarios como intelectuales de muchos ámbitos. Lo que pretende la crítica es conectar por medio del diálogo a los lugares, las épocas y a las personas a través de las palabras. Ahora bien, como afirma Todorov 1991, la crítica es diálogo y tiene todo el interés en admitirlo abiertamente.
encuentro de dos voces, la del autor y la del crítico, en el cual ninguna tiene un privilegio sobre la otra. Asimismo, sin olvidar la racionalidad, el estructuralismo y los elementos de comprensión para poder armonizar las relaciones que giran en torno a la crítica, es decir, la percepción en el campo de lo pragmático y a la lógica en busca del sentido mismo. Para poder entender cuál es el papel de la crítica literaria hoy en día, hay que tratar de comprender cuál es su razón de ser o por qué, más allá de la simple opinión o reseña, el crítico ejerce una función no solo de mediación y recomendación, sino también de guía. Un gran crítico es una pieza fundamental del engranaje cultural. El crítico profesional, y tal vez esta es la palabra diferenciadora, pone en juego su prestigio en cada lectura, como lo hace el novelista, el poeta o el dramaturgo en cada pieza. Ese sentido de la obra es igualmente válido para el crítico profesional. Su rol es distinto al de otros actores de la mediación, como los publicistas, los libreros o los propios editores, puesto que su intervención se basa en un conocimiento profundo del dominio en el que ejerce su profesión. En contraste, Genet 1966 parafrasea a Levi Strauss diciendo que, sin lograr totalmente su proyecto, el crítico pone siempre algo de él mismo. Es imprescindible entender que en la literatura, los profesionales, tanto críticos como escritores, son lectores que trascienden y van más allá desde el campo en el que se desenvuelven. Los que escriben tienen asimismo maneras tanto de lectura estratégica, modos de reflexionar sobre la literatura y sobre sí mismos en sus obras. El crítico a veces determina su escritura por un tipo de texto o género, así como la misma textualidad se limita. Como dice Genet, 1966, si la literatura es un arte de significaciones, ella se renueva y la crítica junto con ella, modificando esta ligazón tanto en lo que hace el sentido como a la forma. De esta manera es como se va construyendo la historia, tomando cada elemento como una ayuda y herramienta que permite comparar, complementar y mejorar con respecto al entendimiento crítico para el estudio inmanente de la naturaleza humana en las obras literarias.